Buenos días a todos, mi nombre es Juan Manuel Sáenz, soy un defensor de libertades públicas y de derechos fundamentales. Estaré con ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8:30, en Radio Panamericana y Radio Cordillera de Todelar. Responderemos todas sus preguntas de carácter jurídico y esperamos que podamos brindarles la mejor asesoría. Bienvenidos. Son las 8 de la mañana, 3 minutos, 8:03 minutos. Y a esta hora llega el consultorio jurídico popular con el doctor Juan Manuel Sáenz, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Esperanza. Y justamente le damos la bienvenida a todos ustedes para que participen preguntando con los temas jurídicos al 701-4055 y 313-488-1836. Doctor Juan Manuel, muy buenos días. Y hoy, ¿cuál es el tema que vamos a tratar en esta mañana aquí en Buenos Días Bogotá y Cundinamarca, consultorio jurídico? Buenos días, Lorena y Marcolino, a toda la mesa de trabajo y a nuestros oyentes, un cordial saludo. Hoy vamos a trabajar cómo terminar un contrato de arrendamiento sin trabas judiciales. Lo primero que tenemos que hablar es qué es un contrato de arrendamiento y qué clases de contrato de arrendamiento existen. Entendemos que tenemos audiencia en Girardot, en Tolima, en El Espinal, y que allí hay unas herramientas que les pueden servir para hacer negocios, y el contrato de arrendamiento es uno de ellos. En temas rurales es muy común el contrato de parcería. Ese contrato, más que un contrato de arrendamiento, es un contrato podría decirse, de sociedad, en el que el dueño de la tierra hace un negocio con un campesino o con una persona que quiera cultivar, para que se distribuyan la cosecha, pues siembren y se distribuyen la cosecha a prorrata de su participación en el negocio. Pero el contrato de arrendamiento tiene una particularidad, y es que se le entrega la tenencia, el arrendador le entrega la tenencia de un bien inmueble o de un bien mueble a un arrendatario, y lo entrega a cambio de una remuneración o de un precio o de un canon, y se pactan unas obligaciones particulares de cuidar el bien y de pagar ese arrendamiento. Se pueden hacer contratos de arrendamiento de habitaciones, de locales, de apartamentos, de casas, de fincas, de lotes, de carros. Pero lo más importante, mis queridos oyentes, es que ustedes hagan esos contratos de arrendamiento por escrito. Porque los contratos de arrendamiento pueden ser verbales. Digamos que uno de los principios del derecho es la consensualidad, es decir, la verbalización de los acuerdos. Crecimos en una época en la que la palabra era oro y no había necesidad de firmar ningún documento. Pero los tiempos cambian y es importante que todo lo que se acuerde quede por escrito. Entonces, cuando ustedes hagan un contrato de arrendamiento, pues el objeto principal es entregar la tenencia de ese bien. ¿A quién? Al arrendatario. ¿A cambio de qué? De un precio. Las obligaciones principales pues tienen que ser cuidar el bien y tiene que ser pagar el precio. Pero también es muy importante que allí se pacten las causales de terminación de ese contrato. Entonces aquí entramos a responder la pregunta: ¿cómo terminar adecuadamente un contrato de arrendamiento? Pues lo primero que hay que hacer es, como ya hicimos el contrato o estamos elaborando el contrato, pues es pactar unas causales de terminación de ese contrato con justa causa. Y por ejemplo, si arrendamos un bien inmueble, una habitación o una casa, un apartamento, pues una de las causales para terminar ese contrato de arrendamiento pues tiene que ser el incumplimiento del pago del canon de arrendamiento o el incumplimiento del pago de los servicios públicos. Entonces, lo que les quiero decir es que es muy importante que esas causales queden pactadas. Ahora bien, hace 2 años acaeció una pandemia y resulta que esa pandemia se consideró en su momento como una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor afectó el cumplimiento de los contratos. De tal manera que
tuvo que el gobierno nacional expedir un decreto para facilitarle a los arrendatarios la terminación o la extensión de esos contratos de arrendamiento para evitar una catástrofe económica. Pues bien, esa fuerza mayor pues puede ser considerada como una justa causa para terminar un contrato de arrendamiento, porque esa fuerza mayor puede agravar las prestaciones económicas de una de las partes. Me explico. Si uno de nuestros oyentes es odontólogo y tenía un local arrendado en donde prestaba su servicio de odontología o de ortodoncia, pues resulta que con la pandemia y el confinamiento pues no tenía pacientes porque no podían salir a la calle, no podíamos salir de nuestros lugares de residencia. Entonces pues es apenas lógico que ese odontólogo no hubiera podido continuar prestando el servicio y muchísimo menos recibir ingreso de ellos, de esos servicios. Entonces pues, pero el canon de arrendamiento se seguía facturando. Entonces, pues esa causal se puede invocar, la causal de la fuerza mayor. Es más, el Código de Comercio prevé la teoría de la imprevisión. Y esa teoría de la imprevisión lo que dice es que en el momento que aparezca una fuerza mayor, pues, y que eso encarezca las prestaciones económicas de una de las partes, pues entonces se puede o negociar el contrato o negociar y decir, bueno, disminuyamos las prestaciones económicas, hagamos una forma de pago o lo que se quiera decir, pero si en caso de que no se pueda llegar a ese acuerdo, pues entonces se puede invocar esa causal para lograr la terminación del contrato de arrendamiento. Entonces, lo que les quiero decir es que es muy importante que pacten unas causales de terminación del contrato, que queden muy bien escritas y que no vaya a haber después un tipo de diferencia en ello. Claro que sí, estamos con el doctor Juan Manuel Sáenz. Él es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá con el partido Centro Esperanza, el número 113 en el tarjetón. Doctor Juan Manuel Sáenz. Sí, correcto. Pues aprovechamos entonces para decirles que tenemos una llamada en línea. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, habla con Marina Beltrán. Doña Marina, buenos días, gusto en saludarla. Gracias. Es para preguntar, resulta que yo le arrendé un apartamento a un señor con papeles, registrado en documentos, todo como dicen que deben hacer las cosas. Desafortunadamente empezó la pandemia y perdí el trabajo él, perdí el trabajo la señora, y pues ellos tenían dos niños, pues no les podía sacar de la casa, sino seguir ahí. Se fueron, finalmente se separaron, el uno se fue para un lado y el otro para el otro, uno con uno y otro con el otro, y finalmente la única, como dice, perjudicada durante todo eso fui yo, porque fue un año, más de un año con servicios y arriendo y de todo. Me firmaron un pagaré que porque me iban a pagar, pero esta es la hora que ellos están mal, que no han conseguido trabajo, que la situación sigue mal, y todo sigue mal, y uno ya no sabe ya qué poder hacer en esa situación, porque tengo todo lo que usted está diciendo, de que hacer un contrato, de que lo que se habla se escribe, de que todo eso, pero de ahí no ha pasado nada más porque no han pagado ni nada. Pero doña Marina, entiendo que le restituyeron el inmueble, ¿le entregaron el inmueble? Finalmente me tocó prácticamente decirle, ya desocúpenme y miren a ver qué hacen, pero ya no me perjudiquen más porque viendo arriendo servicios y todo. Pues doña Marina, mire, como usted ya restituyó la tenencia, pues ahora lo que queda pendiente es el cobro, el pago de esos cánones de arrendamiento. Entonces usted tiene dos vías. Tiene una sola vía, que es la vía ejecutiva. Lo que pasa es que tiene dos instrumentos, que es el contrato de arrendamiento y el pagaré. Cualquiera de los dos instrumentos jurídicos presta mérito ejecutivo. Entonces lo que usted debe hacer es presentar una demanda, contratar a un abogado, presentar una demanda ejecutiva para cobrar esos dineros. En esa demanda ejecutiva pues se va a proceder al embargo de las cuentas bancarias, la retención de las sumas de dinero allí contenidas.
se pueden embargar bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera. Pues lo importante aquí, entendemos que la situación económica de esa persona puede ser difícil y que en este momento no se pueda, digamos que embargar esos o ejercer ese derecho de retención de los bienes muebles que tenía allí el arrendatario, pero sí se pueden embargar los salarios, se pueden embargar las cuentas bancarias y de esa manera pues usted pueda garantizar el pago de ese dinero. Entonces lo que le invito es a iniciar ese proceso ejecutivo. No sé en este momento cuánto dinero sea, pero sí es necesario que contrate un abogado para que le presente la demanda ante un juez civil de Bogotá o donde usted haya o donde esté ubicado el inmueble. Bueno, entonces básicamente eso es una situación que es muy común que pasa aquí en Colombia y obviamente después de la pandemia del COVID-19, que se presenten situaciones como la que dice nuestra oyente Marina. Pero entonces aquí des en cuenta que ahí ya pasaron dos cosas, que ya ella recibió la restitución del inmueble o restituyó el inmueble y ahora está pendiente del cobro. Pero supongamos el evento que ella no haya restituido el inmueble, no se haya restituido la tenencia, que usted tenga tenga un negocio en donde tenga un arrendatario que es incumplido y que no quiera entregar el inmueble. Entonces, en situaciones como esas, pues lo que yo les propongo es una conciliación y por varias razones. La primera es que la conciliación tiene dos efectos, que es el prestamérito ejecutivo y tiene efectos de cosa juzgada. Adicional a eso, cuando usted lleva a un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia a su arrendatario y llegan a un acuerdo de conciliación, pues entonces se pacta una fecha de entrega. Eso es lo más importante, porque usted se estaría ahorrando una cantidad de tiempo que esa persona va a vivir allí sin pagar y adicional a eso se va a ahorrar cualquier litigio ante la jurisdicción ordinaria. Entonces, eso es una estrategia que les estoy proponiendo para que ustedes implementen. ¿Tenemos una llamada a nuestros oyentes? Así es, doctor Juan Manuel, se pueden comunicar al 701-4055 y al 313-488-1836. Oyente en línea, muy buenos días. Buenos días, gracias. Mire, es que es para hacerle una pregunta al doctor. Mi esposo trabaja aquí en Azoflores, acá en Tabio, y resulta que a él le salió una mejor oportunidad y renunció el 25 de enero. El 30 no le pagaron porque le dijeron que como él había renunciado, entonces tenía que esperar que ellos hicieran el trámite y que después le pagaban. Ya hoy es 15 y no le han pagado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues eso es un tema de carácter laboral, pero no hay problema, vamos a darle respuesta a eso. Lo importante es que, digamos que el empleador tiene un tiempo razonable para hacer el pago de la liquidación. Se entendería que un pago razonable, un tiempo razonable para hacer un pago, pues es aproximadamente entre 5 y 10 días para hacer ese pago. La ley no lo define, simplemente lo deja como al arbitrio pues no al arbitrio, pero sí por lo menos le da un plazo al empleador porque hay trámites administrativos, financieros que implican tiempo. Pero ese plazo razonable jurisprudencialmente se ha entendido que es entre 5 y 10 días. Entonces, ¿qué es importante? Que si ya ha pasado ese tiempo, pues, y no han pagado, pues presente usted una demanda ante la jurisdicción laboral para que un juez proceda a ordenar el pago con la correspondiente indemnización. Porque aquí lo que se está facturando es la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo relacionado con la mora en el pago de las prestaciones sociales. Entonces eso es un día de salario por día de mora, eso es un taxímetro. Entonces, pues ahí lo que tiene la empresa es un problema muy grave porque todos los días le está aumentando la deuda y un beneficio para el trabajador, pero eso solamente se puede materializar a través de una declaración judicial. Entonces, pues mi invitación es a que no pierdan el tiempo, contraten un abogado, presenten la demanda y mientras le dan trámite la admisión y demás que se puede demorar 15 a 20 días, pues ahí ya van generando una sanción muy interesante que postergarse en el tiempo pues puede resultar hasta más grande que la propia liquidación. Entonces sí, yo les recomiendo a los oyentes que no sean pasivos, sino que tomen determinaciones oportunas para contratar a un abogado y demandar y presentar las demandas laborales respectivas.
Este es un espacio del Consultorio Jurídico Popular de Buenos Días Bogotá y Cundinamarca a través de Radio Panamericana 1140 AM para todo el país y también a través de los 1190 AM en Bogotá. En www.radiopanamericanadecolombia.com pueden encontrar todos nuestros podcasts con el doctor Juan Manuel Sáenz, quien además también es candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Esperanza, con el número 113 en el tarjetón. Doctor Juan Manuel, hablemos ampliamente y pues así brevemente para nuestros oyentes, esas propuestas que tiene usted para representarnos allí a la Cámara de Representantes. Bueno, pues nuestro proyecto se llama Edificar, mi proyecto se llama Edificar un nuevo país. Edificar es un acrónimo que contiene 8 temas legislativos. El primero es la educación, el segundo es el deporte. El deporte, nosotros estamos convencidos que el deporte es una forma de descubrir una vocación, pero no cualquier clase de deporte. Necesitamos hacer una revolución deportiva también en Colombia y que en nuestro país exista los centros deportivos de alto rendimiento democráticamente establecidos en todo el territorio para que sea el Estado quien financie la práctica de esos deportes, prácticas olímpicas. Estamos hablando de esgrima, de baloncesto, de natación, de nado sincronizado, levantamiento de pesas, jabalina, y que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de ingresar a esos centros de alto rendimiento en cada una de las localidades y que sean financiados por el Estado. Adicional a eso, queremos desarrollar una política pública para favorecer a las personas que están en situación de discapacidad y que desean también desarrollar su vida, encontrar una vocación y que puedan entonces participar de esos centros de alto rendimiento que sean financiados por el Estado y que asimismo puedan adquirir subsidios para vivienda, para educación, por el solo hecho de estar en una condición de discapacidad y que estén practicando algún deporte de carácter olímpico. Colombia necesita desarrollarse, tenemos jóvenes que tienen demasiado talento, pero que no tienen las oportunidades para descubrir ese talento. Entonces, en lugar de tener jóvenes en los parques, en las calles sin hacer nada, pues entonces hay que generar esos centros de alto rendimiento de carácter público, gratuito, para que promocionemos y desarrollemos la práctica de deporte de alto rendimiento en Bogotá, en las 20 localidades, porque es que en Bogotá tenemos, pero solamente en 2 o 3 localidades, y entonces los desplazamientos, y eso genera una segregación y una discriminación aún más de los territorios que están en la periferia. Entonces estamos comprometidos con el desarrollo de esa política pública deportiva. Claro que sí, entonces el número 113 en el tarjetón. El partido de la coalición. Coalición Centro Esperanza. Lo encuentran en el tarjetón. En el primer lugar, a la izquierda, está la coalición. Entonces lo que deben hacer es pedir el tarjetón. Con los que están domiciliados en Bogotá, deben pedir el tarjetón a la Cámara de Representantes por Bogotá y marcar el logo con una X, el logo de la coalición Centro Esperanza. Lo marcan con una X y el numeral 113. Allí en el Congreso desarrollaremos estas políticas públicas que les acabo de mencionar. En el transcurso de los siguientes días les estaremos contando qué hace parte Edificar. Sin embargo, estamos en las redes sociales como J. Manuel Sáenz DB y en internet como www.juanmanuelsaenzdb.com. Allí podrán encontrar con mayor profundidad cada una de nuestras propuestas y lo que queremos hacer al Congreso. Sobre todo hacer control político. Tenemos que dignificar y hacer control político y que elijamos personas que hagan de este ejercicio de la política algo decente. Entonces aquí postulo mi nombre para que ustedes me apoyen y podamos desarrollar todos estos programas. Y es que esto nace justamente desde el apoyo del doctor Juan Manuel Sáenz, de un equipo de profesionales al servicio de todos nosotros los ciudadanos que en muchas ocasiones requerimos y necesitamos de una asesoría jurídica. Es el caso del doctor Juan Manuel Sáenz, el 113, Partido Centro Esperanza. ¿Cómo votar? Ustedes lo pueden encontrar, el tarjetón, cómo marcarlo allí en www.radiopanamericanadecolombia.com, donde también, doctor Juan Manuel, pueden escuchar todos los podcasts, los programas emitidos para que ustedes estén bien informados con la asesoría.
Hay una cosa adicional que les quisiera proponer a todos los oyentes, es escríbanos por WhatsApp. Allí tenemos una línea abierta, la línea 313-488-1836. Entonces, esa línea tiene WhatsApp y allí ustedes nos pueden escribir con todas las consultas que ustedes tengan de forma libre, ilimitada. Con muchísimo gusto yo personalmente les estaré dando respuesta. Es preferible que escriban por WhatsApp a que hagan la llamada, porque si me llaman y estoy, por ejemplo, como en este momento, en línea con la Radio Panamericana y Radio Cordillera, pues no podré contestar. Entonces los invito a que nos escriban y ya a partir de ese mensaje podemos desarrollar toda una conversación, si es necesario también vía telefónica, para darles la asesoría de forma gratuita a todas sus consultas. Doctor Juan Manuel, entonces para el cierre concretemos el tema del día de hoy y dónde buscarlo, dónde lo pueden seguir en sus redes sociales. Bueno, entonces para terminar, ustedes deben tener o realizar, suscribir contratos de arrendamiento. Tómense el trabajo de escribir muy sencillamente, no necesitan abogado para eso. Deben escribir su contrato, escribir cuál es el objeto, qué están arrendando, por cuánto tiempo. Deben escribir plenamente la identificación de las partes, quién es el arrendatario, dónde recibirá notificaciones. Ojalá que no sea el mismo lugar donde ustedes van a arrendar o el predio que ustedes van a arrendar, porque el día que tengan algún problema, pues allí van a tener dificultades para notificar a esa persona. Necesitamos también escribir en el contrato el precio, la vigencia, las obligaciones específicas del arrendatario y sobre todo las causales de terminación, que sean unos tiempos razonables para que ustedes puedan actuar rápidamente. Esas causales tienen que quedar muy claramente escritas y deben ser suscritas por las partes que intervienen, de tal manera que en el evento que se presente algún inconveniente, esas cláusulas puedan demarcar el camino que ustedes van a seguir jurídicamente hablando, y adicional a eso puedan ejercer rápidamente, restituir rápidamente la tenencia del inmueble y cobrar los cánones de arrendamiento. Es importante que sepan que pueden ustedes hacerse garantizar a través de una póliza. Es muy importante porque la tenencia se puede recuperar, pero como le pasó a nuestra oyente Marina, pues se dificultó el cobro de esos cánones. Entonces, a través de una póliza, a través de una garantía, pues ustedes pueden facilitar el cumplimiento de esas obligaciones. Los invito de todas maneras también a que en caso de incumplimiento se acerquen a un centro de conciliación aprobado por el Ministerio de Justicia para que ustedes pacten la terminación del contrato y adicionalmente a eso pacten una fecha de entrega del inmueble, porque si ustedes hacen ese acuerdo de conciliación y el arrendatario incumple, ustedes pueden acudir directamente al centro de conciliación y pedirle que ese centro de conciliación notifique o le avise a un juez de la República para que el juez, a través de un inspector de policía, ordene la restitución. Entonces ustedes prácticamente se han ahorrado 2 años de litigio y en 15 días ustedes podrán restituir esa tenencia. Entonces son tips que les dejo para que ustedes puedan hacer unos buenos negocios. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Les invito a que nos sigan en redes sociales. En Instagram estamos, en Facebook nos encuentran como J. Manuel Sáenz DB y en la página de internet www.juanmanuelsaenzdb.com. Gracias por su audiencia.